Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre es Alejandro C. y llevo más de una década investigando los secretos no revelados de las ruinas mayas. No me interesa el turismo ni la arqueología convencional. Mi interés ha sido siempre lo que se oculta tras los discursos oficiales. Túneles sellados, grabados no traducidos, zonas inaccesibles para el público. Y hace unos días, un suceso inesperado desató una cadena de rumores que terminó llevándome de nuevo a la selva de Calakmul, en Campeche. Todo comenzó con un video de YouTube. Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr. Beast, es posiblemente el creador de contenido más influyente del planeta. Con decenas de millones de seguidores y una capacidad de producción que rivaliza con estudios de televisión, Mr. Beast ha transformado la plataforma digital en un escenario de desafíos extremos, donaciones millonarias y eventos de escala global. Pero esta vez no se trataba de regalar dinero ni de pasar 100 horas en un ataúd. El 10 de mayo de 2025, publicó un video titulado «Exploré templos de 2000 años de antigüedad». El título en sí ya levantaba sospechas entre quienes conocemos los protocolos que rigen el acceso a las zonas arqueológicas protegidas en México. Nadie, ni siquiera con permiso especial, puede permanecer dentro de una pirámide por más de unas pocas horas, mucho menos durante la noche. Las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, y la Secretaría de Cultura son extremadamente celosas con estos espacios. Sin embargo, en el video, Mr. Beast aparece descendiendo escalinatas, accediendo a cavernas, filmando desde el interior de templos y hablando, con aparente libertad, sobre las estructuras internas de sitios como Calakmul y Balamcanché. A los 3 días de su publicación, ya había superado los 50 millones de visualizaciones. Pero algo no encajaba. En el minuto 1:19 del video, mientras recorre un pasadizo estrecho flanqueado por muros de piedra caliza, Mr. Beast dice lo siguiente: «Esta pirámide se construyó sobre otra pirámide, lo que es absolutamente una locura». Es una frase rápida, lanzada con ese tono informal que lo caracteriza, pero para quienes conocemos los nombres y estructuras de estas edificaciones, fue un dato revelador. Lo que Mr. Beast llama una pirámide sobre otra es conocida entre algunos arqueólogos como Oxtitún, que en maya yucateco puede traducirse como 3 piedras sagradas. Oficialmente, esta estructura no figura en los mapas turísticos ni en los folletos del INAH. Se encuentra al norte del complejo de Calakmul, en una zona cerrada al público desde el año 2001, tras un derrumbe parcial durante una excavación no oficial. Oxtitún es una pirámide menor cubierta por una estructura superior más reciente. Este tipo de arquitectura, aunque no común, ha sido documentada. Sin embargo, lo que diferencia a esta en particular es su nivel de aislamiento. Los pocos que han accedido a ella, arqueólogos, técnicos de restauración o guías de élite, afirman que las inscripciones en su cámara inferior no coinciden con el estilo maya clásico ni con el posclásico. Algunos sugieren que podrían pertenecer a una cultura anterior, aún no identificada. Lo que hace aún más extraño el comentario de Mr. Beast es que esa información no está publicada en ninguna fuente accesible al público. Él no pudo haberla dicho por accidente. La referencia a una pirámide sobre otra solo puede venir de una explicación previa, hecha por alguien con conocimiento interno. Poco después de esa frase, el video corta bruscamente a otra toma. La transición no parece natural. La iluminación cambia, el tono del audio se modifica, y lo más importante, la narrativa se desplaza hacia un enfoque más turístico,
casi teatral. Un ex guía de Calakmul, con quien tengo contacto desde hace años, me confirmó que estuvo presente durante el rodaje. Me pidió anonimato, pero su testimonio es claro. Lo que MrBeast grabó dentro de esa pirámide no era parte del guión. Se emocionó, empezó a narrar lo que veía, y luego dijo algo sobre un olor extraño. Los encargados del sitio le pidieron que saliera. Hubo una llamada. Llegaron agentes del INAH y le pidieron revisar el material. No podía subirlo. Según esta fuente, el material original incluía una exploración de la cámara inferior de Oxtetun, una zona que no solo está cerrada, sino que, según la documentación oficial, ni siquiera debería estar accesible por razones de conservación. Entonces, ¿cómo entró? ¿Quién lo autorizó? ¿Y por qué se eliminó esa parte del video? Al revisar el contenido que sí fue publicado, noté que muchas tomas interiores están cuidadosamente editadas. Hay cortes cada pocos segundos, y se evita mostrar elementos identificables, estelas, glifos, símbolos. Esto no es habitual en un creador como MrBeast, que suele mostrar todo con lujo de detalle. Aquí, en cambio, hay una sensación de prudencia, como si supiera que estaba grabando en un sitio donde debía ser discreto. Pero, ¿qué era aquello que los del INAH quieren ocultar en esa cámara? Este guía, que ha dedicado gran parte de su vida a recorrer las ruinas de Campeche y a estudiar sus vestigios, me confesó que dentro de esa cámara inferior hay algo que trasciende lo arqueológico y entra en el terreno de lo inexplicable. No es simplemente una sala subterránea con restos antiguos. Number es un espacio que desafía toda lógica y, sobre todo, que amenaza con reescribir lo que se cree saber sobre la historia prehispánica de la región. Según él, lo que se encontró en esa cámara no es un simple relicario ni un conjunto de objetos funerarios. Hay una estructura metálica, una especie de caja o contenedor sellado en piedra, que no encaja en ninguna cronología conocida. Su composición no corresponde con el tipo de metales que se conocen en la región, ni con la tecnología que debió estar disponible en la época maya. Lo más inquietante es que esta estructura parece haber sido colocada intencionalmente para permanecer oculta, como si contuviera algo demasiado valioso o peligroso para ser revelado. El guía me explicó que este hallazgo no solo altera la historia conocida, sino que pone en jaque la narrativa oficial que el INAH ha mantenido durante décadas. Por eso, cuando los encargados de la zona descubrieron que se estaba grabando material dentro de esa cámara, ordenaron eliminar cualquier evidencia visual o auditiva. No se trata solo de conservar el patrimonio arqueológico. Hay un temor profundo a que esa información salga a la luz y cause un revuelo internacional. Lo que ellos quieren evitar es que se confirme la existencia de una cultura o civilización previa a los mayas, con un nivel tecnológico avanzado, capaz de manipular metales en formas desconocidas hasta ahora en Mesoamérica. Eso implicaría reescribir los libros de historia y cuestionar las bases mismas de la identidad cultural mexicana y mesoamericana. Además, hay indicios de símbolos y grabados en la estructura metálica que no corresponden a ninguna lengua conocida, lo que sugiere un posible contacto con culturas ajenas o incluso teorías más especulativas sobre influencias externas. El miedo del INAH, según mi contacto, no es solo a la revelación arqueológica. También temen a las consecuencias políticas y sociales que podría desencadenar. La aparición de un hallazgo así podría atraer a grupos con intenciones poco claras, desde sectas hasta organizaciones con intereses en el control del patrimonio cultural. Además, podría abrir debates incómodos sobre la autenticidad y el manejo de la historia indígena. El guía recalcó que la cámara está sellada con un tipo de piedra que no es local y que presenta marcas que solo pueden ser interpretadas como advertencias o sellos protectores. Es decir, no solo se quiso ocultar el contenido, sino protegerlo activamente de cualquier intento de acceso.
Por eso la intervención del INAH fue tan rápida y contundente cuando se dieron cuenta de que se estaba grabando dentro. En pocas palabras, esa cámara inferior es un punto de conflicto entre la historia oficial y lo que realmente se sabe o se sospecha que existe bajo las ruinas. Y el silencio impuesto no es casual. Es el reflejo de un control riguroso sobre la información que podría cambiar la percepción que el mundo tiene de la civilización maya y su entorno. Este guía me confesó que él mismo teme por su seguridad cada vez que habla del tema, porque no es la primera vez que quienes custodian esos secretos actúan con contundencia para mantenerlos ocultos. Por eso, su relato es un grito en medio de la oscuridad, un intento porque al menos se sepa que hay algo más bajo Oxteetun, algo que los grandes poderes quieren mantener enterrado, no solo en la tierra, sino en el olvido. No conforme con lo dicho por el guía, decidí ir más allá. En mi trabajo de campo he aprendido que un solo testimonio puede encender la chispa, pero para entender verdaderamente lo que ocurre bajo la superficie, hay que seguir los hilos con paciencia y hablar con quienes dedican su vida entera a este tipo de secretos. Así fue como di con un doctor al que llamaré falsamente Samuel Ibarra, un antropólogo ya retirado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, aunque sigue activo de manera independiente en investigaciones que, según sus propias palabras, el Estado prefiere no tocar. Ibarra es conocido en círculos discretos por su postura crítica frente a la narrativa oficial sobre la historia mesoamericana. A diferencia de muchos de sus colegas, él no teme explorar hipótesis marginadas por la academia. Nos reunimos en su casa, lejos de la ciudad, rodeado de documentos, mapas a mano y decenas de libretas con anotaciones. Cuando le mencioné Oxteetun, su rostro cambió, no de sorpresa, sino como quien escucha un nombre que ha estado esperando oír. Me dijo que él y otros 3 colegas, un epigrafista, un lingüista y un restaurador de patrimonio, llevaban décadas formulando hipótesis sobre lo que esa cámara podría contener. Me habló de 3 teorías, y la primera de ellas, según él, es la que más temor generó entre los pocos que la conocen. Podría parecer descabellado para el ojo moderno, me dijo el doctor, pero todo apunta a que dentro de esa cámara se encuentra lo que los antiguos mayas llamaban un Cuxan-Sum, un conducto de energía sagrada, custodiado por una figura no humana. En otras palabras, un ángel. Al principio, pensé que se trataba de una metáfora, pero Ibarra lo decía en un sentido casi literal. Explicó que, en múltiples códices mayas, ahora fragmentados y ocultos en colecciones privadas o bóvedas académicas, existen referencias a seres descendientes del cielo, descritos con alas hechas de fuego o de obsidiana brillante. A estos seres no se les llamaba dioses como a Itzamna o Kukulcán. Eran mensajeros, intérpretes entre el cielo y la tierra, que llegaban solo en momentos de gran crisis o cambio. En el Popol Vuh, texto sagrado del pueblo quiché, existen pasajes ambiguos sobre entidades que guiaron a los primeros hombres después del colapso de un ciclo anterior. Algunos pasajes hablan de los que brillaban como el sol, pero no eran dioses, seres que descendieron en silencio sin imponerse, pero cuyas órdenes eran cumplidas sin cuestionamiento. En representaciones en cerámica y murales, especialmente en sitios como Yaxchilán y Bonampak, pueden verse figuras humanoides con estructuras aladas, diferentes a las de las aves, como si se tratara de símbolos de algo más profundo. No eran adornos, eran parte del cuerpo. Lo más desconcertante es que algunos glifos asociados a estas figuras han sido traducidos como Ash-Ku-Ish, que podría interpretarse como el que porta la luz del cielo. Y aunque los arqueólogos tradicionales descartan toda connotación mística más allá de la metáfora, Ibarra y su grupo de trabajo creen que hay un patrón recurrente que apunta a la existencia de entidades que no eran del todo humanas. Cuando las culturas mesoamericanas hablaban del cielo,
no se referían solo a los astros, insistió. El cielo era un plano más, una dimensión viva y con voluntad. Y los seres que venían de allí, los mensajeros, eran custodios de conocimiento prohibido. Lo más perturbador es lo que Ibarra me mostró después. Una imagen obtenida clandestinamente por uno de sus colegas durante una restauración en Palenque. Se trata de una pintura parcialmente cubierta por capas de cal, descubierta en una cámara secundaria no accesible al público. En ella, un ser alado se inclina sobre una figura humana dormida o inconsciente, sosteniendo una especie de contenedor rectangular que brilla con luz azul. El humano parece flotar, suspendido, mientras otros personajes observan con temor desde el fondo. Ibarra cree que la figura de la cámara de Oxtitún podría ser un artefacto vinculado a ese mismo tipo de ser, tal vez una representación ritual de él, o, más atrevidamente, un cuerpo real preservado bajo condiciones que aún no comprendemos. ¿Y si no es una escultura? ¿Y si no es simbólico?, me preguntó. ¿Y si es un ser, sellado hace más de 1000 años, esperando o conteniendo algo que aún no debemos conocer? Cuando el INAH descubrió que MrBeast había captado imágenes o incluso descripciones de esa figura, me explicó. La orden fue inmediata. Borrar, eliminar, silenciar. Porque lo que está ahí no encaja en ninguna teoría aceptable para la arqueología académica. Pero más allá de eso, dijo el doctor, hay un temor más profundo, el miedo a despertar una memoria dormida. Las culturas antiguas no sellaban cámaras por capricho. Lo que se encierra se hace por respeto, o por miedo. A veces ambas cosas. El doctor Ibarra no me quiso dar más detalles sobre las otras dos teorías, no sin antes asegurarme que, si la primera resulta cierta, ya no estaríamos hablando de historia, sino de contacto. Ese ser, ese custodio, si existe, no solo representa a los mayas. Representa un conocimiento que ha estado oculto, que ha sobrevivido en códices mal traducidos, en símbolos desechados y en murales donde los ojos modernos solo ven decoración. Una cámara sellada, una figura no humana y una historia que tal vez no nos corresponde contar aún. Lo que voy a contarte no está documentado oficialmente y tampoco puedo probarlo con imágenes ni papeles, pero la fuente que me lo dijo es de las pocas personas en las que aún confío en este medio. Me advirtió con firmeza. El tema, lo que podría haber dentro de la cámara inferior de Oxtitún. No voy a decir que eso sea definitivo, pero si esto es lo que creo que es, entonces estamos hablando de algo que no debería estar ahí. Algo que no pertenece ni a este tiempo, ni a esta historia oficial, dijo. Durante años, Ibarra ha sido considerado un académico serio, pero fuera de las aulas, ha cultivado una red de contactos poco convencional. Guías de campo, restauradores, topógrafos, custodios de zonas arqueológicas. Personas que ven cosas que nunca llegan a los informes públicos. Uno de esos contactos fue quien, tras la polémica con MrBeast, se acercó a él para contarle lo que vio en Oxtitún. Pero aquí es donde todo se vuelve borroso. Aquel hombre no dijo haber visto directamente lo que había en la cámara. Lo que vio fue el transporte de una losa, rectangular, de gran tamaño, cubierta y protegida por lonas y metales, manipulada con un cuidado que no se reserva para piedras comunes. Lo que llamó su atención no fue el objeto en sí, sino la reacción de quienes lo manipulaban. Técnicos, militares, antropólogos, todos en silencio, todos con expresiones tensas. Más tarde, en una conversación de pasillo, uno de los arqueólogos presentes, visiblemente alterado, habría dicho una frase que quedó grabada en su memoria. Este signo no pertenece a nuestro cielo ni a nuestro tiempo. No es el ciclo que medimos ni el tiempo que conocemos. Es la marca de una tierra olvidada, un lugar que yace más allá del horizonte de nuestra memoria. Y eso fue todo. Nadie volvió a hablar del tema. Pocos días después,
El acceso a la cámara fue sellado con placas nuevas, los equipos removidos, y Oxty-Toon volvió a la oscuridad de la que casi nadie sabía que había salido. Ese fue el punto de partida de la segunda teoría de Ibarra. Y aquí es donde entra en juego una vieja hipótesis que ha incomodado a historiadores desde el siglo XIX: la conexión de los mayas con una civilización perdida, anterior a la historia escrita. La más famosa de esas teorías señala un nombre que todos conocemos: Atlántida. No estoy diciendo que la losa tenga escrito Atlántida, aclara Ibarra casi con fastidio. Pero si lo que mis contactos escucharon es cierto, si esa piedra tenía grabados concéntricos, canales de agua, formas geométricas desconocidas, entonces hay que preguntarse por qué y a qué lugar hacían referencia. Para respaldar la idea, el doctor no se apoya en testimonios esotéricos, sino en patrones. Cita a Ignatius Donnelly, quien en Atlantis, The Antediluvian World, 1882, argumentó que las similitudes entre las culturas egipcia, mesopotámica y mesoamericana podrían explicarse por una civilización madre, una que habría perecido en un gran desastre y cuyos sobrevivientes migraron a diferentes partes del mundo. Más allá de Donnelly, hay otros elementos. Los códices mayas que hablan de una tierra del este cubierta por las aguas, las leyendas de Nash Khan, la tierra sumergida, el mito de Botan, que llegó desde una tierra que ya no existe. Todo esto ha sido clasificado como simbólico o religioso por los arqueólogos ortodoxos, pero para Ibarra, esa postura evade un patrón demasiado consistente como para ignorarse. Y entonces, llegamos al corazón de su hipótesis: si esa losa existe, y si representa lo que creo que representa, entonces no estamos hablando de una simple decoración o un calendario más. Estamos hablando de un mapa ceremonial, una representación de un continente perdido, conservada como memoria por una élite maya que sabía, o que recordaba vagamente, de dónde venían sus ancestros. Pero, ¿cómo puede hablar con tal seguridad sobre un objeto que nadie ha visto públicamente? Aquí es donde el doctor se vuelve más cauteloso. Lo que tiene en sus manos no son imágenes, sino reconstrucciones dibujadas a partir de relatos indirectos. Bocetos hechos por un restaurador que escuchó la descripción de un operario. Palabras registradas a escondidas, cuando las cámaras ya estaban apagadas y los funcionarios se creían fuera de toda vigilancia. Uno de esos bocetos muestra una estructura en espiral, con líneas circulares que recuerdan a las descripciones de la ciudad atlante de Platón. Al centro, una figura rectangular. No hay nombres ni glifos reconocibles, solo formas. Pero en el mundo de la arqueología simbólica, las formas cuentan historias. ¿Y si los mayas no surgieron aquí?, me preguntó Ibarra. ¿Y si fueron los herederos fragmentados de algo más grande, más antiguo, que desapareció? Esa losa, si existe, es su último mapa. Lo más inquietante es que el doctor cree que nunca se nos permitirá verla. No la van a mostrar, no la van a exhibir en ningún museo, porque el solo hecho de preguntarse qué representa pondría en duda los fundamentos mismos de nuestra cronología histórica. Y eso es algo que pocas instituciones están dispuestas a permitir. Ahora, si me permites, voy a hablar de la última teoría, y que quizá para muchos pueda ser la más aceptada. Desde hace décadas, la idea de que seres extraterrestres hayan visitado la Tierra ha circulado no solo en círculos conspirativos, sino también en el estudio comparativo de culturas antiguas. Muchas civilizaciones, incluida la maya, tienen relatos y símbolos que algunos expertos interpretan como indicios de contacto con entidades no humanas. En la cultura maya, se encuentran figuras y relatos que describen visitantes que bajaron del cielo, portadores de conocimientos avanzados que transformaron la forma de ver el mundo y la organización social.
No se trata de dioses metafóricos ni de simples mitos, sino de representaciones que podrían reflejar encuentros reales con seres de otro origen. El Dr. Ibarra compartió conmigo lo que ha reunido a través de sus contactos: un artefacto metálico encontrado en la cámara inferior de Oxtitún, sellado y protegido, que no se parece a nada descubierto hasta ahora en sitios arqueológicos mayas. Más allá de su forma física, se detectaron señales y energías que no pueden explicarse con la tecnología o materiales conocidos. Esta evidencia, aunque indirecta, sugiere que ese objeto podría ser un vestigio dejado por visitantes alienígenas. Su presencia allí indicaría que los mayas no fueron únicamente una cultura avanzada en astronomía y arquitectura, sino también recipientes de tecnología y conocimiento foráneo. No es la primera vez que se encuentran pistas similares en otras partes del mundo. Objetos, inscripciones y estructuras que parecen demasiado avanzados para su época, y que algunos relacionan con la presencia alienígena en la historia humana. ¿Por qué, entonces, el secretismo alrededor de esa cámara? La respuesta parece clara: revelar que en el corazón de la pirámide maya se esconde un artefacto extraterrestre podría cambiar radicalmente nuestra comprensión de la historia, la religión y la identidad humana. La información está controlada porque su divulgación podría provocar un impacto social y cultural difícil de manejar. La pregunta final queda abierta. ¿Estamos preparados para aceptar que nuestra historia no comenzó solo en la Tierra, sino que tiene raíces en lo desconocido, en visitas alienígenas que marcaron el destino de la humanidad? Por ahora pueden respirar con alivio. Lo más probable es que nunca lo sepamos.